Doña Ruth, ¿por qué se dice que estas reformas que hacen a la ley este, es un paso a la privatización? Se interpreta como un paso a la privatización del agua. ¿Qué es lo que persigue o la lectura que usted da a esta reforma? Bueno, lo que sucede es que cuando vos analizás el contenido de los artículos que fueron reformados, aproximadamente 60, y cuando analizás los artículos que se derogaron y las modificaciones hechas, qué se inserta, qué se incorpora, qué se quita, vos podés delinear en ese panorama a qué propósitos responde la reforma. Y entonces ahí encontrás, por una parte, que desde el artículo 2 te dicen que además van a ser objeto de esta ley los actores económicos privados, los prestadores de servicios, cuando en la ley original en ninguna parte se abre el espacio, en ninguno de los artículos se abre el espacio para la inserción de sectores privados en la provisión o en la administración de los servicios de agua y saneamiento, aunque dejaron una parte del artículo 4 que dice que el agua no va a ser privatizada ni por medios directos ni por medios indirectos, le quitaron la parte final del artículo donde se dice que de esta gestión se van a hacer cargo las instituciones del Estado. Le quitan, le suprimen lo de las instituciones e incorporan desde el artículo 2 el tema de los proveedores privados. Y entonces vos te das cuenta que queda como una declaración de principios, pero que en la práctica hay un andamiaje que se va diseñando y construyendo para que circulen los actores privados. Cuando te vas adentrando en la reforma, desde el artículo 12, donde se establecen las variables que van a ser una constante en la interpretación de toda la ley, cuando definen el tema de las licencias, ahí se dice que ANA podrá otorgar concesiones para la gestión del agua y del saneamiento, e incluso lo establecen en toda la ley, puede ser agua, puede ser saneamiento o pueden ser las dos cosas juntas, a los agentes privados. Cuando te vas adentrando aún más, te das cuenta que en el artículo 24 le quitan algunas competencias a ANA, a Marena, en el 26 amplían las competencias de la Autoridad Nacional del Agua con una excesiva cantidad de funciones que antes no estaban en la ley original. Y bueno, así podemos proseguir viendo todo lo que tiene que ver hasta con la cuestión de los contratos, el tiempo que le dan, la cantidad de artículos que le dan a hablar de cómo va a ser la relación con aquellas entidades o con aquellas empresas, ¿verdad?, que participen del proceso, porque se ocupan mucho de hablar de cómo se van a aplicar cómo se van a aprobar las tarifas, de cómo van a hacerse los contratos, cómo se va a supervisar, quién va a hacer los estudios, quién va a hacer los trámites, e incluso pues el tipo de infracciones que eventualmente habrían si estos actores económicos incumplen determinadas disposiciones. ¿Qué es lo que vos encontrás? Que hay una fuerte presencia de disposiciones nuevas o de disposiciones modificadas o de mutilaciones que le hacen un ambiente aparentemente amable, ¿verdad?, a la inserción de esos agentes privados. Si eso no se llama privatización, no sé cómo se llama, pero resulta que es el mismo lenguaje de la modernización, de la tecnificación, de la regularización de determinado tipo de políticas que aparece en el documento con el cual en el 2005 se pretendió privatizar Enacal, nada más que en aquel momento era el gobierno del ingeniero Bolaño y ahora es este gobierno. El documento se llama Casi Igual, ¿verdad?, para modernizar el agua. Y allá era financiado por el BID y aquí es financiado aparentemente el estudio, por lo que ellos dicen, por el Banco Mundial. Pero el propósito es lo mismo, es una medida de corte neoliberal. Es transformar un espacio que está destinado a que el Estado asuma su responsabilidad de asegurar el suministro en cantidad y calidad suficiente del agua a toda la población a precios diferenciados y trasladarle a sectores empresariales privados, a agentes
privados, como ellos llaman esta función. ¿Cómo queda la población ante estas medidas? O sea, ¿qué pasa con el derecho del acceso al agua? Bueno, mira, primero te complemento algo. Además de ese enfoque empresarial que es predominante en esta reforma, hay dos mutilaciones importantes, tanto en los artículos que derogan como en los artículos que transforman. Uno de ellos es que se encargan de despejar el camino de todo lo que sea participación ciudadana. Entonces, los comités de cuenca, la participación de los usuarios, el reconocimiento de estos actores de la sociedad civil, incluidos los productores, pobladores, usuarios, son desaparecidos de todos los espacios que antes ocupaban en la ley. A ellos les estorba la presencia de cualquier expresión de la sociedad haciendo participación en la toma de decisiones o en el seguimiento de esas decisiones. O teniendo una fiscalización, pero bueno, mutilan completamente, le sustraen a la ley la participación ciudadana y hacen una cantidad de mecanismos para desviar la atención. Como decir que esa mega comisión de la Administración Sostenible del Agua va a representar a los usuarios, a los pobladores en los comités de cuenca, que nunca los integraron, ¿verdad? Y luego hay una mutilación de la cuestión ambiental. La ley original tiene un componente holístico. Vamos a tener agua si tenemos fuentes hídricas, si conservamos las fuentes de agua, sea superficiales o subterráneas, si conservamos las cuencas, si cuidamos las cuencas. Vamos a tener agua si la administramos responsablemente. El agua es un derecho humano, es una responsabilidad indeclinable del Estado y te dice que el agua va a ser el consumo humano la prioridad ante cualquier uso, sea productivo, turístico, industrial. Siempre el eje transversal de esa ley es que la prioridad es el consumo humano. ¿En qué cambia ahora con la reforma? Entonces, ¿qué sucede? Muchas de estas reformas te quitan ese derecho porque a un agente privado vos no le vas a encomendar esa función del Estado, ni le vas a encomendar ese mandato de las Naciones Unidas de julio del 2010 que estableció que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano, que es fundamental para que se hagan realidad los derechos humanos. Nadie puede vivir sin agua. Agua con características de ser apta para consumo humano y con calidad, ¿verdad? Y en cantidad suficiente. Pero por otro lado, vos no le podés confiar a los agentes privados que vayan a reforestar las cuencas, que preserven el agua subterránea, que infiltren el agua, que hagan las obras de conservación, que se ocupen de evitar la tala del bosque, porque sin esas fuentes de agua, sean superficiales o subterráneas, no hay manera de darle sostenibilidad, de darle continuidad a ese servicio que llega por la tubería a las casas. Entonces, al quitarle todos esos artículos, como es la protección al lago Cocibolca, que es el artículo 97, que es un escándalo realmente, que una ley que le daba su lugar, la ley original 620, a esta fuente como la fuente estratégica, ¿verdad?, para muchas partes del país, y hay quienes dicen de Centroamérica, ¿verdad?, que decía que era del más alto interés nacional, que se vuelan de un plumazo todo lo que es la protección y la gestión responsable, sostenible, con la participación de todos los actores de la sociedad, del gobierno central, del gobierno local, del lago Cocibolca. Lo desaparecen. ¿Qué planes hay con el Cocibolca? ¿A quién se lo quieren vender? ¿Qué destino económico le piensan dar? No sé. Pero si el lago Cocibolca no se sigue protegiendo y no se hace lo que la ley mandó hacer, que todavía no se ha cumplido muchísimos de los preceptos, evitar su contaminación por cualquier medio, nos vamos a quedar sin agua, porque Managua a futuro va a tener que traer el agua del lago Cocibolca y ya hay varias ciudades que están consumiéndolo. Y luego derogan también el artículo que protege el lago Solotlán, donde se invirtieron $100 millones para la planta de tratamiento de agua servida. ¿Van a privatizar esa planta? Me imagino que ese es uno de sus planes. Pero ese lago se tiene que continuar saneando porque es el vínculo con el Cocibolca a través del río Tipitapa. Y vos, si querés cuidar el Cocibolca, tenés que sanear el Solotlán. Entonces hay un conjunto de acciones ecológicas. Una de ellas, por ejemplo, le sustraen al artículo 84 de lo que serían los incentivos ambientales,
Antes decía que se le iban a dar incentivos económicos, fiscales y financieros a quien proteja la cuenca, siembre árboles, reforeste, cuide el agua. Ahora le quitan los fiscales y los financieros. ¿Qué te van a dar? ¿Un diploma y una bolsa de comida? Realmente está concebido todo esto para que nadie se ocupe de preservar las fuentes de agua. Entonces, ese concepto empresarial, mutilando ese componente relevante, progresista, que tiene la ley original, que es conservar la fuente de agua, y luego los derechos y la participación ciudadana, ¿a dónde te lleva? Entonces, ¿cómo quedan los ciudadanos? Me preguntaba. En este caso, aunque hay algunos artículos que todavía consignan algunos derechos, están hechos como para que vos veas la zanahoria, pero no te la puedas comer, ¿verdad? Porque ese andamiaje empresarial que caracteriza la ley, esas competencias excesivas y todas esas regulaciones, le quitan los derechos de participación, pero también de ser atendido como un actor. Y hay, digamos, una vulnerabilidad en lo que ha sido nuestras conquistas, porque esto nadie nos lo regaló. Esta ley surgió de una iniciativa ciudadana. Ahí ningún diputado, ningún partido metió la mano. Fue un movimiento social que desarrollamos entre el 2000 hasta el 2007, que terminó de aprobarse la ley porque los primeros artículos se aprobaron en la última legislatura del 2006, y luego la lucha porque se implemente, la participación de muchos de nosotros para hacer realidad esa ley, para revertir la privatización que ya se había hecho, etc. Entonces, en 2 horas borraron de un plumazo una lucha y unas conquistas de 20 años. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? En primer lugar, estar en desacuerdo. A nosotros no nos consultaron si queríamos que se privatizara el agua, si queríamos que se reformara la ley. Creo que en ningún país serio un gobierno y una Asamblea Nacional hubieran cambiado una ley de esta trascendencia sin consulta. O sea, era en carrera, con secretismo, con un montón de argumentos mentirosos, porque ninguno de esos diputados lo vi protestando contra la privatización del agua. Ninguno de ellos introdujo los recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ninguno de ellos fue a pararse frente al BID o frente a ENACAL o frente al INAH para exigir que no se privatizara el agua. Fuimos otros y estamos vivos y podemos contar la verdadera historia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En primer lugar, estar en desacuerdo. Que ellos quieran privatizar el agua no quiere decir que nosotros lo aceptemos. En segundo lugar, tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos a todas las entidades públicas o si llegaran a tener privadas que sirvan este servicio de agua y saneamiento, exigirle lo mismo y además a oponernos a que se suban las tarifas. Pero además de eso, a exigir que se revoque esta reforma. Sí da pautas porque ellos plantean que esta superestructura que crearon con el Consejo Nacional del Desarrollo de los Recursos Hídricos y la Comisión rimbombante, pues nombre, Comisión para la Administración Sustentable del Agua, van a tener poderes que heredan del INAH, poderes que le sustraen a ENACAL, otros que le sustraen a Marena, otros que ellos adicionaron, ¿verdad?, para ampliar las competencias, pero van a poder establecer las tarifas, hacer los estudios de acuerdo a los requerimientos de cada agente privado que les pida participar. Incluso se reservan el derecho de ellos a hacer los estudios de factibilidad ambiental y económica y de cobrarles por hacer ese estudio y de cobrarles por hacer los trámites. Pero además van a hacer los contratos, van a ser los fiscalizadores, los supervisores, los sancionadores y además los que controlen todo, y se incluyen incluso como la posibilidad de representar a los usuarios, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿cómo podés tener tantos sombreros en función de unas concesiones, de ese proceso de impulsar la privatización del agua y pretender que los usuarios vamos a reconocer que ellos nos representan? Incluso heredan de INAH todas esas competencias que tenía la ley que tiene la ley de los comités de agua potable y saneamiento, que son aproximadamente 6.000 sistemas rurales de agua en el país. Ellos deberían de haber convertido a los comités de agua potable y saneamiento en un actor relevante si es que quieren mejorar el agua, si es que quieren modernizar, si es que quieren apoyar. Casi ni los mencionan.
los ignoran. Y entonces esto significa que los comités de agua potable y saneamiento quedan en una orfandad total. Y en el caso de los usuarios, a merced de la definición que ellos hacen de usuario de una empresa proveedora de servicios, que te convierten en un cliente, en el mismo cliente que somos para Unión Fenosa, con el mismo modelo, con el mismo esquema, pero con más poderes y con un riesgo de que la falta de transparencia te convierta eso en algo que es una lápida sobre los derechos de los usuarios. Si preguntamos por ganar y perder, ¿quién sale ganando finalmente, en resumen, con estas reformas? Mira, con estas reformas pierde el medio ambiente. A mí es lo que me duele tanto que no se tenga conciencia en Nicaragua del nivel de deterioro ambiental que tiene Nicaragua, que está entre los países más deforestados del planeta y de América Latina, obviamente. Si nosotros perdemos la posibilidad de que la ley de aguas te obligue al Estado, a los gobiernos locales, a los ciudadanos, a los productores, a todos los agentes económicos del país a cuidar el recurso agua, a cuidar el bosque, a cuidar los suelos, nosotros vamos a seguir perdiendo aceleradamente las fuentes de agua. Y cualquier empresa estatal o privada, comunitaria, municipal, que sus fuentes de agua se depriman, no va a poder suministrar este servicio. ¿Y qué empresa privada se va a ocupar de reforestar, de hacer la recarga del acuífero, de cuidar la cuenca, de luchar contra el despale? Ninguna. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a abandonar el barco, ¿verdad? Van a entregar la empresa, obviamente no van a recuperar su capital, es de altísimo riesgo. O sea, si un empresario tiene 5 dedos de frente, el último sector donde debería de invertir es en este. Pero los usuarios que no estamos pensando en ganancias, somos los que tenemos que demandar que en todo caso, si el Estado no quiere administrar el agua, que nos pasen las concesiones para hacer empresas comunitarias, empresas municipales, empresas de distinta denominación, pero que sean para cumplir con el derecho a suministrar el agua sin convertir el agua en una mercancía. Tienen que funcionar con el punto de equilibrio, tienen que recibir algún nivel de apoyo, porque todo el que usa el agua que hay en el territorio tiene que aportar, y ellos nunca quisieron hacer la ley de cánones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues el gran perdedor es el medio ambiente, es el bosque, es la posibilidad de hacer sostenibles las fuentes de agua. Obviamente la población de Nicaragua, la gente más vulnerable, la que está en el corredor seco, donde no hay agua subterránea, Nueva Segovia, Estelí, Madrid, toda la zona, digamos, de Nueva Segovia, donde está la cordillera de Dipilto-Jalapa, donde se ha arrasado con los bosques, ya no existe el río Dipilto en el verano, el Mozonte, Musulí. Hay una cantidad de ríos que ya no tienen agua en el verano. ¿De dónde van a tomar agua? Yo quisiera que haya una empresa privada muy decidida que pida la privatización del agua de toda Nueva Segovia y que me diga cómo va a administrar la demanda de los usuarios cuando no hay agua en el verano y no hay agua en el subsuelo. ¿De dónde va a tener el agua? Entonces es posible que ellos quieran favorecer algunos capitales que ya están identificados, privatizando los sectores, los lugares donde hay fuentes de agua todavía estables y donde hay una inversión reciente, y dejarle a Enacal todos los otros sistemas menos viables. Y de todas maneras esto no va a funcionar, porque si vos no tenés una economía a escala donde administrás al menos 500,000 de usuarios, no podés mitigar los gastos, los costos de lo que es, por ejemplo, Jinotepe, San Marcos, Diriamba, Masaya, que los costos de extracción son altísimos por la profundidad de las aguas, a más de 1,000 pies, 1,200 pies, o los costos que tiene Huigalpa, que son altísimos, para traer el agua desde el Puerto Díaz, 26 kilómetros con tubería y bombeo, hasta Huigalpa, que realmente tiene unos costos en energía altísimos. No podés mitigarlo si le quitas Chinandega y León, si le quitas Managua, donde los costos son menores y el número de usuarios mayor. Esto es de economía de escala. Y hay un nivel de desconocimiento que yo siento que, además de atropellar a los usuarios, además de despreciar la necesidad de cambiar el rumbo de la política ambiental del país para cuidar los recursos, están embarcando a quienes les digan que este es un buen sector, ¿verdad? Y bueno,
allá ellos, pero yo siento que la población, aunque sea una empresa privada a la que se atrevan a darle un recurso, cuando en el verano aquí no haya agua, quiero saber cómo va a resistir la presión cualquier empresa privada. ¿Cómo va a resistir la presión? Porque la población conoce ya sus derechos y cuando hay escasez de agua es cuando más los recuerda. Pues entonces creo que los grandes perdedores son el medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos hídricos, los usuarios, porque además se reduce el alcance social de la ley en el sentido de que antes se preveía que los recursos que pudieran ingresar de las multas, de la ley de cánones, de los distintos ingresos, se iban a destinar a ir invirtiendo agua donde más se necesitaba y se consideraban a los asentamientos urbanos precarios o zonas marginales. Ahora se dice que se va a hacer únicamente con aquellos que están alejados de las fuentes de agua y en las zonas rurales. O sea, se abandona una política de inversión en los asentamientos urbanos. Y la otra cosa que te dice desde ya es que los proveedores de esos servicios de agua o saneamiento te van a quitar hasta un 3% del valor de tu factura para mantener ANA, para el sostenimiento de ANA. Y vos decís, me quitan derechos, descuidan la fuente, desprotegen todos los recursos hídricos, multiplican por 0 todos los espacios de participación de todos los sectores de la sociedad civil, productores, pobladores. No van a cuidar las fuentes de agua. Me van a poner a alguien que me va a dar una tarifa altísima, porque cada que haya que profundizar los pozos para tener agua, cada que haya que hacer más pozos o canalizar agua de otra fuente o preservar esa fuente superficial, te van a trasladar ese costo multiplicado por 10, porque estos no son la Madre Teresa de Calcuta. Ellos vienen a reproducir sus capitales, a sacarle el dinero que se pueda a las fuentes de agua que hay, a los recursos hídricos para otros fines también, porque pueden ser para fines turísticos, industriales, para hacer cualquier tipo de negocio. Lo que ellos no saben es cuánto les va a durar esto en la medida en que dependemos de la existencia de esas fuentes de agua.